Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la materia Probabilidad y Estadística con el maestro Dr. Luis Antonio Alanís Luna. Estimados alumnos, el día de hoy vamos a ver el teorema del binomio. Es el último tema de la etapa 3. Y de acuerdo a las técnicas de conteo, el teorema del binomio es la última técnica de conteo que vamos a ver en esta etapa 3. El teorema del binomio es una fórmula que proporciona el desarrollo de un binomio a la enésima potencia, es decir, a más b elevado a la n, siendo n entero positivo. Por ejemplo, a más b elevado a la 0 es igual a 1. Tú ya sabes que de acuerdo a las leyes de los exponentes, cualquier número elevado a la 0 potencia es igual a 1. A más b elevado a la potencia 1 sería simplemente igual a más b. A más b elevado al cuadrado es igual a más b por a más b. Y multiplicándolo nos quedaría a cuadrada más 2ab más b cuadrada. ¿Qué pasa si tenemos a más b al cubo? Bueno, a más b al cubo sería a más b por a más b por a más b, y el resultado quedaría a cúbica más 3a cuadrada b más 3ab cuadrada más b cúbica. El resultado de a más b a la cuarta y a más b a la quinta también ya lo tenemos por aquí escritos. La idea simplemente es ir multiplicando a más b por a más b por a más b cuantas veces te lo indique el exponente. Por ejemplo, si el exponente es 2, lo multiplicas 2 veces. Si el exponente es 3, lo multiplicas 3 veces. Y así sucesivamente. Dependiendo de la potencia, es decir, la n, es cuántas veces vayas a multiplicar ese binomio. Pues bien, en esta técnica de conteo, que se refiere al teorema del binomio, vamos a ver cómo encontrar el resultado, por ejemplo, de a más b a la cuarta o de a más b a la quinta o de cualquier potencia, de una manera más sencilla y evitándonos multiplicar a más b por a más b por a más b por a más b cuantas veces sea necesario. Entonces, para evitarnos multiplicar a más b por a más b tantas veces, simplemente vamos a encontrar la forma sencilla utilizando el teorema del binomio. A continuación, te dejo unos ejemplos de a más b elevado a la cuarta potencia y también el ejemplo de a más b elevado a la quinta potencia. Bien, vamos a ver un ejemplo del teorema del binomio. Vamos a tener el teorema del binomio, sería un binomio elevado a la n potencia. Por ejemplo, a más b elevado a la n, ¿cuál sería su resultado? Por ejemplo, vamos a tener a más b elevado a la cuarta potencia. ¿Cuál sería el resultado de a más b elevado a la cuarta potencia? Muy fácil. La potencia viene siendo 4, es decir, la n es 4, entonces simplemente vamos a decir n más 1 y esa va a ser la cantidad de términos que va a haber en nuestro resultado. Cantidad de términos que va a haber en nuestro resultado. Sería la potencia n más 1, no importa cuál sea la potencia, simplemente la potencia a la que esté elevado, en este caso un 4, 4 más 1 nos daría un 5. Voy a enumerar los términos, 1, 2, 3, 4 y 5. Son 5 términos lo que va a contener la respuesta al momento de desarrollar el binomio a más b a la cuarta potencia. El primer término voy a escribir la primera letra del binomio, en este caso la letra A, y el último término va a ser la segunda letra, en este caso la letra B. Los términos del medio, simplemente vamos a poner A por B y A por B.
Bien, ahora los exponentes de las letras, ¿cuáles serían los exponentes de las letras? La primera letra, o es decir, el primer término, en este caso letra A, va a ser la misma potencia del binomio. Vamos a poner un 4. Entonces, A la cuarta potencia. Esa potencia de la letra A va a disminuir a la derecha. Quiere decir que la siguiente letra A va a tener un 3, un 2 y al final un 1. El último término, que es la letra B, va a tener la potencia del binomio, en este caso potencia 4, y va a disminuir a la izquierda. Quiere decir que tendría exponente 3, exponente 2 y exponente 1. Muy bien, vamos a comprobar que los exponentes de los términos sean correctos. ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil. El primer término tiene exponente 4 y coincide con la potencia del binomio. Entonces es correcto. El segundo término, sumamos los exponentes, sería 3 más 1, nos da un 4, que es la potencia del binomio. También es correcto. Siguiente término, el número 3, término número 3, sería 2 más 2 es 4, es la potencia del binomio. Es correcto también. Cuarto término, suma de exponentes, 3 más 1 o 1 más 3 nos da un 4, que es la potencia del binomio, es correcto. Y el último tiene potencia 4 y es la potencia del binomio. Entonces, por la parte de los exponentes vamos bien. Ahora, ¿qué falta para terminar el problema? Serían los coeficientes. ¿Cómo voy a obtener los coeficientes? De la siguiente manera. La primera letra, el primer término, va a tener como coeficiente numérico el número 1, siempre. Recuerden que el coeficiente numérico es el número que va antes de las letras. ¿Cómo voy a obtener el resto de los coeficientes numéricos? De la siguiente manera. Voy a multiplicar 1 por 4, es decir, el coeficiente por el exponente de la letra A siempre es de la primera letra, en este caso letra A, y lo voy a dividir entre el número del término, en este caso el término es el primero. 1 por 4, 4, entre 1 nos da un 4. Y ese 4 lo voy a escribir como coeficiente numérico en el siguiente término. Hacemos lo mismo. 4, que es el coeficiente por el exponente de la letra A, sería 4 por 3, sería un 12, entre el número del término, 12 entre 2, nos da un 6. Y ese 6 lo escribo como coeficiente numérico del siguiente término. Repetimos el procedimiento, sería 6 por 2 es un 12, entre 3 nos da un 4. Lo escribimos de este lado, siguiente término. 4 por 1 es 4, entre 4 nos da un 1. Y ese 1 simplemente está ahí. Recuerden que los exponentes unos y los coeficientes unos por lo general no se escriben. Así que el resultado, a final de cuentas, sería a la cuarta más 4a cúbica b más 6a cuadrada b cuadrada más 4a b cúbica más b a la cuarta. Y ese sería nuestro resultado final. Vamos a hacer otro ejemplo de otro binomio elevado a una potencia. Vamos a poner a más b a la quinta potencia. ¿Cuál sería su resultado? Ya sabemos que la potencia más 1 es la cantidad de términos en nuestro desarrollo de ese binomio. Entonces, la potencia viene siendo 5, más 1 nos quedaría 6. Es decir, vamos a tener 6 términos en nuestro resultado al momento de desarrollar ese binomio.
Los voy a enumerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El primer término va a ser la primera letra del binomio, letra A, y el último término va a ser la segunda letra del binomio, en este caso, letra B. Los términos en medio, como lo vimos en el ejemplo anterior, simplemente se multiplican las letras. Sería A por B, A por B, A por B y A por B. Continuamos con los exponentes. El primer término sería la misma potencia del binomio, es decir, A a la quinta potencia. Y sabemos que va a disminuir hacia la derecha. Vamos a tener A a la cuarta, A al cúbica, A cuadrada y A lineal. Y hacemos lo mismo con la letra B. El último término, que es la letra B, sería la potencia del binomio, en este caso B quinta, y disminuye a la izquierda. Sería 4, después un 3, 2 y un 1. ¿Qué nos faltaría para terminar el problema? Simplemente los coeficientes. ¿Cómo voy a colocar los coeficientes? De la siguiente manera. El primer término, el coeficiente numérico siempre va a ser el número 1. Entonces colocamos el número 1 y vamos a multiplicar coeficiente por el exponente, es decir, 1 por 5, entre el número de término. 1 por 5, 5, entre el primer término, que es el 1, nos daría un 5. Y lo colocamos como coeficiente numérico del siguiente término. Repetimos el paso. El coeficiente por el exponente de la primera letra, es decir, 5 por 4, entre el segundo término. 5 por 4 nos daría 20, entre 2 nos da un 10, y lo colocamos como coeficiente numérico del siguiente término. Repetimos el paso. Sería 10 por 3 entre 3. Sería 10 por 3 es 30, entre 3 nos da un 10. Y lo colocamos en el siguiente término como coeficiente. Repetimos el procedimiento. Sería 10 por 2 entre 4. 10 por 2 nos da un 20, entre 4 nos da un 5 y lo colocamos en el siguiente término. Hacemos lo mismo. 5 por 1 es 5, entre el quinto término nos daría un 1 y lo escribimos en el último término. Nuestro resultado quedaría de la siguiente manera. Sería A a la quinta más 5 a cuarta B más 10 a cúbica B cuadrada más 10 a cuadrada B cúbica más 5a B a la cuarta más B a la quinta. Si queremos comprobar que nuestro resultado esté bien, podemos hacerlo de la siguiente manera. Para comprobar los exponentes, vemos que el primer término tiene exponente 5 y es la misma potencia del binomio. Es decir, el primer término está bien. Los exponentes, recuerden, deben de sumar 5. El segundo término, los exponentes sería 4 más 1, nos da un 5. Es la misma de la potencia del binomio, ¿es correcto? 3 más 2 nos da el 5, también sería correcto. 2 más 3 nos da el 5, también es correcto. 1 más 4 nos da el 5, también está correcto. Y el último es potencia 5, igual que el binomio. Entonces, ya tenemos nuestro resultado de la potencia 5.
es decir, de un binomio a más b elevado a la potencia 5. Después de haber visto los ejemplos de a más b a la cuarta potencia y el ejemplo de a más b a la quinta potencia, es momento de hablar del triángulo de Pascal. ¿Para qué nos sirve o para qué nos ayuda el triángulo de Pascal? Nos sirve para encontrar los coeficientes numéricos. Estos números de aquí vienen siendo los coeficientes numéricos. Puedes observar que en el desarrollo de los binomios, a cualquier potencia, el primer coeficiente siempre va a ser 1. Y el último coeficiente numérico también va a ser 1. Entonces, podemos desplegar un triángulo donde la punta del triángulo superior va a ser 1 y al lado izquierdo tenemos puros unos al inicio y al lado derecho tenemos puros unos al final. Ahora, ¿cómo obtenemos los coeficientes de en medio? Si te fijas, de los términos de en medio de cualquier binomio desarrollado, los coeficientes son diferentes a 1. Entonces, ¿cómo los obtenemos? Bueno, el triángulo de Pascal dice simplemente que sumas 1 más 1 te da un 2. 2 más 1 te da un 3. 2 más 1 te da un 3. 1 más 3 te da el 4. 3 más 3 te da un 6. 3 más 1 te da el 4. 1 más 4 nos da el 5. 4 más 6 nos da el 10. 6 más 4, 10 y 4 más 1 te da el 5. Puedes observar que cada renglón del triángulo es un exponente diferente. Entonces tenemos que el último renglón es el exponente 5 a más b a la quinta potencia y aquí tenemos los coeficientes numéricos del binomio a más b a la quinta potencia. También están reflejados en color rojo de este lado izquierdo y son los mismos. Entonces, ya conoces el triángulo de Pascal, sabes cómo se puede construir y para qué nos puede ayudar. Otra forma de conseguir el coeficiente numérico de cualquier término sería usando la fórmula de combinaciones. En este caso, la n, vamos a decir que es el exponente. Por ejemplo, a más b a la quinta potencia, la n saldría el número 5. Y la r, vamos a elegir, por ejemplo, el tercer término. Vamos a encontrar entonces el tercer coeficiente. Entonces, como hablamos del tercer término o tercer coeficiente, la r vale 3. De este lado tenemos ya la fórmula desarrollada. Entonces, 5 recuerda que significa la potencia del binomio y el 3 nos referimos al tercer término, coeficiente del tercer término. Hacemos la operación, la fórmula que ya conocemos de la combinación, y nos da como resultado el número 10. Ese número 10 es el tercer término, es el coeficiente del tercer término. Ahí lo tenemos. Entonces, ya conoces tanto el triángulo de Pascal como la fórmula de combinaciones que podemos utilizar para encontrar el coeficiente numérico de cualquier término. Vamos a ver ahora algunos ejemplos donde podamos aplicar el teorema del binomio. El primer ejemplo dice, ¿cuántos y cuáles son los resultados posibles que se obtienen al lanzar dos monedas al aire? Y de acuerdo al principio fundamental de conteo, solo nos da el número de resultados, es decir, 4. 2 por 2 nos daría 4. Recuerda que la moneda tiene dos posibles resultados, águila o sol. Y la segunda moneda también, águila o sol. Entonces, 2 por 2 simplemente nos da 4 resultados posibles. El teorema del binomio nos da un poquito más de información. Vamos a ver cómo se desarrolla. Simplemente decimos que la letra A significa águila, la letra S significa sol y el exponente va a ser el número 2, ya que se trata de dos monedas. Ahora bien, sería A más S al cuadrado y el desarrollo ya lo tenemos aquí. Si sumamos
los coeficientes numéricos, nos da un 4. Y ese 4 es el mismo que nos dio el principio fundamental de conteo. Ahora bien, ¿qué más información podemos obtener con el teorema del binomio? Aquí lo tenemos ya redactado. Por ejemplo, el primer término 1a cuadrada significa un resultado de dos águilas. Un resultado es el coeficiente y las dos águilas es el cuadrado de la letra A. Siguiente término, 2as. En este caso, el exponente de la A y el exponente de la S son 1. Exponente de la A y el exponente de la S son 1 los dos. Tenemos dos resultados. Este 2 es el coeficiente, dos resultados. ¿Cuáles son esos dos resultados? Es águila-sol y sol y águila. El último término es 1s al cuadrado. El 1 significa un resultado y el s al cuadrado significa dos soles. El exponente significa el 2 y la s son los soles. Vamos a verlo con un diagrama de árbol, a ver si queda más claro todavía. Fíjate bien, lanzamos la primera moneda, sería águila o sol. Lanzamos la segunda moneda, sería águila o sol, águila o sol. Nos da 4 posibles resultados. El primero dice que es un solo resultado con dos águilas. Aquí lo tenemos, águila, águila. El segundo término dice que son dos posibles resultados. ¿Cuáles serían esos dos posibles resultados? Águila, sol. Aquí está, águila, sol. Y el otro es sol, águila. Aquí está, sol, águila. Por eso son dos posibles resultados. Águila, sol, sol, águila. Y el último es 1s al cuadrado y significa un resultado con dos soles. Aquí lo tenemos, sol, sol. Espero que haya quedado claro. Vamos a ver dos ejemplos más para confirmar el conocimiento del teorema del binomio. El siguiente ejemplo dice: ¿cuántas y cuáles serían las pizzas diferentes que puedes pedir si te dan a elegir entre tres ingredientes distintos? Los ingredientes, por ejemplo, tenemos pepperoni, champiñones y jamón. Vamos a ver cómo lo resolvemos con teorema del binomio. Vamos a definir que la S es sí quiero el ingrediente y la N es no quiero el ingrediente. El número 3 es el exponente, en este caso el número de ingredientes. Vamos a recordar que el teorema del binomio se utiliza para los casos donde solamente hay dos opciones. Dos opciones como respuesta, dos opciones a elegir. Por ejemplo, en este caso de las pizzas, te preguntan si gustas que tu pizza lleve pepperoni y la respuesta puede ser sí o no. Solamente hay dos opciones. ¿Gustas que lleve champiñones? Sí o no. Son dos respuestas solamente. ¿Gustas que lleve jamón tu pizza? Y la respuesta puede ser sí o puede ser no. Solamente dos opciones. Entonces, en aquellos problemas donde solamente tengamos dos opciones, tendremos que utilizar el teorema del binomio. Dos opciones como por ejemplo sí o no, o por ejemplo blanco o negro, por ejemplo prendido o apagado, por ejemplo arriba o abajo, son dos opciones. En el ejemplo que vimos anteriormente de las monedas, solamente teníamos dos opciones, o águila o sol. Bien, vamos a continuar y dice que S más N al cubo, ya determinamos que la S es sí quiero el ingrediente, la N no quiero el ingrediente y el 3 es el exponente, significa tres ingredientes. Ya tenemos el binomio desarrollado y si sumamos los coeficientes numéricos, nos da que podemos obtener 8 piezas diferentes. ¿Cuáles serían esas 8 piezas diferentes? Muy bien, vamos a ver qué significa cada término. El primer término dice una S cúbica. El 1 significa una pizza y el cubo, el número 3, el exponente 3, significa que es con los tres ingredientes. Una pizza con los tres ingredientes. ¿Cuáles son los tres ingredientes? A, B y C.
Aquí los tenemos, A, B y C. El segundo término dice 3s al cuadrado n. El 3 significa que podemos elegir 3 piezas diferentes con 2 ingredientes. ¿Por qué 2 ingredientes? El exponente 2 significa 2 ingredientes. Recuerda que la S es sí quiero el ingrediente, por eso van 2. Y la N, como tiene exponente 1, sería no quiero el ingrediente, por eso solamente serían 2. ¿Cuáles serían esas opciones? Sería una pizza con A y B, una pizza con A y C, o una pizza con B y C. Siguiente término sería 3sn al cuadrado. El número 3, otra vez, tenemos 3 opciones de pizza diferente. En este caso, dijimos que sí a un solo ingrediente porque el exponente de la S es 1, y dijimos que no a 2 ingredientes porque el exponente 2 es de la N, que significa no. Entonces tenemos 3 pizzas diferentes con un ingrediente. Puede ser una pizza con A, una pizza con B o una pizza con C. El último es 1n3. El último término, 1n cúbica. El 1 significa una sola pizza y el 3 significa sin ingredientes. Quiere decir que contestamos que no a los 3 ingredientes. ¿Qué nos van a dar en este caso? Una pizza de puro queso. Esa sería una aplicación práctica del teorema del binomio. Vamos a ver un último ejemplo para reafirmar el conocimiento del teorema del binomio. Dice, una pareja de recién casados planea tener 3 hijos e encuentra las posibles combinaciones de género. Vamos a definir que la letra A es un niño, la letra B es una niña y el 3 es el exponente, quiere decir el número de hijos. Tenemos A más B al cubo y ya tenemos aquí el binomio desarrollado, y si sumamos los coeficientes numéricos nos da 8. Quiere decir que hay 8 maneras diferentes en que la pareja pueda tener 3 hijos. Este caso también es una aplicación del teorema del binomio, ya que solamente tenemos 2 opciones, o es hombre o es mujer, o es niño o es niña. Solamente hay 2 opciones. Igual que en las monedas, águila o sol. Igual que en las pizzas, la pregunta es si quiero el ingrediente o no quiero el ingrediente. Recuerda, teorema del binomio se aplica solamente cuando tenemos 2 opciones. En este caso ya tenemos el binomio al cubo desarrollado. ¿Y qué significa cada uno de ellos? 1a cúbica significa un caso, es el coeficiente, el número 1, un caso, con 3 niños, niño, niño y niño. Eso es lo que significa el exponente 3. Son 3 veces el niño, 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 niño. Y sabemos que es niño porque la letra A representa al niño o a los niños. Siguiente término, 3a cuadrada b. Significa que hay 3 casos con 2 niños y una niña. ¿Cómo sabemos que son 2 niños? El exponente de la A es 2. ¿Cómo sabemos que es una niña? El exponente número 1 de la letra B significa es una sola niña. Siguiente término, 3a b cuadrada, significa que hay 3 casos con 2 niñas y un niño. 2 niñas se representa con el cuadrado de la b y un niño se representa con el exponente 1 de la letra A. Y el último término, una b cúbica, significa que hay un caso donde hay 3 niñas. ¿Cómo sabemos que son 3 niñas? El exponente número 3 representa esas 3 niñas porque la letra B significa niña. Vamos a ver el coeficiente numérico de estos términos dentro de un espacio muestral. ¿Cómo se vería esto en un espacio muestral? Aquí lo tenemos. Habíamos dicho que eran 8 maneras diferentes porque son la suma de los coeficientes que nos da un 8. Aquí tenemos el espacio muestral y ya nos da las 8 posibles opciones. Y ya también sabemos que la letra A representa niño y la letra B representa niña. Entonces, el número 1
1a cúbica es un caso con 3 niños. Aquí está. Solamente hay una opción de que haya 3 niños. Después, 3 casos donde hay 2 niños y una niña. Aquí hay un caso donde hay 2 niños, una niña, 2 casos de 2 niños y una niña, y 3 casos de 2 niños y una niña. Siguiente término, 3ab cuadrada. Dice 3 casos donde hay 2 niñas y un niño. Entonces, aquí los tenemos. 2 niñas y un niño, 2 niñas y un niño, 2 niñas y un niño, y el último, que es 1b cúbica, serían 3 niñas, es decir, 3 veces la letra B. La letra B, recordemos, representa a las niñas. Esas serían las 8 maneras diferentes en las que pueden tener sus hijos, y también la manera en que vayan naciendo. ¿Sí? Puede ser primero un niño, luego una niña y luego un niño. Aquí tenemos el espacio muestral de cómo van naciendo los diferentes hijos de esta pareja de recién casados. Muy bien, por mi parte sería todo. Vamos a ver la reflexión del día de hoy y dice más o menos así. Dichosos los que puedan dar sin recordar y recibir sin olvidar. Te agradezco por haber visto el video. Si te gustó, como siempre, esta materia, dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Y recuerda, si tienes alguna duda, lo vamos a revisar en clase. Por lo tanto, como siempre, nos vemos en la próxima.